Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Cateando la Política por Equilátero. Yo soy Raén Sánchez y en esta ocasión les platicaré un poco sobre un tema que estará en la prensa y en medios de comunicación y en mesas de debate en los próximos días. Me refiero a la relación cívico-militar. Si bien es un tema que ha estado persistente a lo largo de los últimos 10 años, en estos días cobrará un poco más de interés a partir de que el 19 de febrero se cumplen 109 años de que Venustiano Carranza desconoce al ejército federal y crea el ejército revolucionario, el ejército constitucionalista. Y en 1945 se decide que esa creación, ese hecho de don Venustiano Carranza es justificable para establecer el Día del Ejército. Justamente en 1945, cuando se migra de un presidente militar a un presidente civil. Entonces, en estos días estaremos viendo un poco esas dinámicas, que si los militares están ocupando áreas que los civiles tendríamos que estar usando, que si los militares no están cumpliendo el objetivo que se había planteado al inicio del sexenio sobre regresarlos a los cuarteles, o el objetivo que se había planteado al principio de el aumento de su participación en la lucha contra el narcotráfico, cuando el general Galván avisó que por lo menos el ejército tendría que estar en las calles unos 10 años, y eso fue en el 2009 más o menos, y eso va a ser lo que va a estar en el debate público. Ahora, para poder escucharlo con medida, con mesura, con atención, tomando distancia de los apasionamientos de la política, hay que tomar en cuenta, primero, que el ejército nunca se fue del poder. Siempre estuvo presente, siempre ha tenido unos espacios, el ejército y la armada, espacios en el Congreso de la Unión, ha tenido espacios en la vida pública. Si bien no han sido presidentes de la República, inclusive el partido en el poder, el PRI, tuvo como presidente nacional del PRI un general hasta 1972. Entonces, 1970, 1972, por esas fechas. Entonces, realmente el ejército y la armada nunca se fueron y no sé si tendrían por qué irse. Es parte del Estado mexicano, es parte de la dinámica. Lo que inquieta, sin duda alguna, son otros elementos. Ahora, actualmente el ejército está cubriendo funciones en las que los civiles no hemos podido generar suficientes condiciones de seguridad. Entonces, en el poder hay una ley muy clara que es no hay vacíos de poder. Todo espacio que se deja de ocupar es llenado inmediatamente. Y en este sentido, los civiles, con corrupción y con nuestras grillas, con una serie de circunstancias, hemos propiciado que esos espacios no necesariamente generen las garantías de seguridad que una serie de arreglos de orden geopolítico exigen a nuestro país. Entonces, ese es el tema. Y además, pues al final del día, el ejército y la armada están entrando a espacios donde el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, producto de una elección democrática, les ha estado pidiendo. Quizá lo que habría que preocuparnos es si eventualmente logramos tener garantías de seguridad, pues sí habrá suficientes incentivos para que las Fuerzas Armadas se retiren nuevamente a sus cuarteles. Ese es probablemente es el tema. Pero esas condiciones no llegarán mientras que desde el gobierno insistamos en estar viendo por el retrovisor una vista muy corta, de unos 50 metros, de una vista que únicamente mide lo que pasó hace de 20 años para acá. Importante para manejar, pero no es todo el panorama. Y mientras una buena parte de la oposición se dedique a ver solo para el frente, no ver para dónde viene. Ahora, los extremos, tanto en el área gubernamental como en el área de la oposición, terminan no solo viendo una parte nada más de lo que tendrían que ver íntegramente, sino además unos vienen con un mapita, un guía roji de 1982 a la fecha, en el cual, bueno, pues todo lo que había antes estaba mal y todo lo que viene, pues es lo que tiene que ser, porque en el 82 entramos a unas condiciones llamadas ahora neoliberales. Y los otros, los gobiernistas, pues están viendo con un mapa guía roji de 1970. Es decir, totalmente desactualizado. Y ese probablemente es nuestro problema de fondo y lo que nos tendría que estar preocupando realmente.
tanto a militares como a civiles. Es decir, intentar buscar, leer, entender dentro de ambos grupos que ambos grupos son mucho más que dos y que las posiciones no son de rojos contra blancos, no son de jacobinos contra monarquistas, no son liberales y conservadores. Eso es un discurso. México tiene mucho más que eso. Y hay visiones estratégicas en ambas partes que saben eso y que saben que hay gente positiva y gente negativa en ambos lados de las trincheras. Trabajar con esa gente es probablemente la única vía real para poder cambiar nuestro guía roji por un GPS y poder empezar a trabajar en los problemas de fondo que tiene el país. Necesitamos a la gente con todas las visiones que complementan a nuestro país. No nada más los neoliberales y los antineoliberales. Es una absurdez eso. Entonces, realmente creo que esa podría ser una muy buena reflexión sobre el Día del Ejército y sobre lo que estaremos escuchando en estos días. Las Fuerzas Armadas están ahí porque son las únicas que actualmente y por naturaleza usan GPS. Los civiles tendemos a usar el guía roji. Los invito, mis amigas y amigos, a que empecemos como ciudadanos a usar el GPS, dejar nuestros maniqueísmos, dejar la visión de blanco y negro y empezar a ver las tonalidades. Encontrar en el otro las similitudes. Y ahí está el destino del país. Este fue Raén Sánchez Torres para Cateando la Política de Equilátero. Si les gustó esta cápsula, regálanos un like y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.